Si la espiritualidad tiene una base genética, significa que tuvo algún propósito evolutivo. Dean Hammer. El manual de instrucciones con el que se ensambla nuestra biología está escrito en el ADN. Pero, ¿es posible que los genes, además de regular el desarrollo de nuestro cuerpo, también influyan en nuestra personalidad? En este capítulo de Redes, Punset indaga sobre esta cuestión con Dean Hammer, genetista de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos y divulgador científico. Hammer ha recopilado numerosas evidencias que sugieren que la felicidad, la espiritualidad, la orientación sexual y otras características de la personalidad tendrían un componente genético. Desde los albores de nuestra especie, la espiritualidad nos ha ayudado a ver la vida con optimismo y a ser más felices a pesar de las adversidades. Que la pareja te deje, que tu empresa haga suspensión de pagos o que se te muera el perro son cosas que crean infelicidad y que son ajenas a nuestra genética. Pero el saber encajar estos chascos sí que puede estar relacionado con nuestro ADN. A lo largo de la evolución de la humanidad, creer en deidades, en fuerzas sobrenaturales o en otras vidas nos puede haber ayudado a seguir adelante, a luchar contra los elementos y a procrear, pese a nuestro inevitable destino, la muerte. Dean Hammer sostiene que la espiritualidad tiene un componente genético. Al margen de los credos religiosos, este concepto de espiritualidad contempla no solo la devoción por un Dios, sino también otras cuestiones como el sentimiento de conexión con la naturaleza, con el universo o el misticismo. La hipótesis de Hammer sugiere que existen genes que nos predisponen a ser más espirituales. Para estudiarlo, utilizó unos cuestionarios de personalidad que realizaron unas 1000 personas y que cuantificaban su espiritualidad. Esta muestra estaba compuesta por gemelos idénticos, mellizos y hermanos sin más. Luego, tras realizar estudios moleculares, el investigador encontró un vínculo entre esa medida de la espiritualidad y un gen. Se trata del VMAT2, una secuencia con las instrucciones de una proteína relacionada con el tráfico en el cerebro de moléculas como la dopamina y la serotonina, moléculas ligadas a sentimientos como el placer, la motivación o la ansiedad, entre otros. El hecho es que quienes poseían una versión determinada de ese gen daban resultados mayores en los test de espiritualidad que los que tenían otra versión, digamos, no tan espiritual. Hammer sugiere que este gen podría predisponer a las personas a la espiritualidad, pero también aclara que es posible que no sea el único. Además, a esta posible contribución genética hay que añadir otros factores como el entorno familiar y social, el desarrollo embrionario y otras variables que modelarían nuestras creencias. En cualquier caso, si la espiritualidad es algo debido en parte a la genética, sería asimismo hereditario. Un carácter que, según la hipótesis de Hammer, contribuiría a afrontar la vida con un mayor optimismo ante las adversidades y que podría haber dado un mayor éxito evolutivo a nuestra especie. Bueno, utilizamos genes para estudiar la conducta. Te acabo de contar la historia del gen que influye en la felicidad, pero hemos descubierto otro que tiene que ver con la ansiedad, la depresión y todos los sentimientos negativos. En efecto, afecta en el cerebro al mismo gen sobre el que incide el Prozac, el famoso antidepresivo. Funciona más o menos de la misma manera. Podríamos decir que algunas personas, la mitad de las personas del mundo, nacen con su dosis de Prozac. Son esas personas más jijiji, jajaja, las más felices, vaya. En cambio, la otra mitad de la población no tiene Prozac de nacimiento ni es tan feliz, por así decirlo. Me han preguntado por qué la mitad de la población nace poco feliz. Y es muy interesante porque resulta que el Prozac genético tiene los mismos efectos secundarios que el Prozac. Interfiere con la libido y con el sexo. Los que son felices y tienen esa especie de Prozac no quieren practicar el sexo tan a menudo. En cambio, los que tienen un nivel más reducido de Prozac tienen relaciones sexuales con mucha más frecuencia, lo cual demuestra que no hay mal que por bien no venga y explica por qué tenemos personalidades tan variables. Porque algo que puede ser bueno en una situación puede ser malo en otra. Durante décadas hemos asistido al debate sobre qué pesaba más en la balanza de la naturaleza humana, si lo innato
o bien lo adquirido. En términos biológicos y dejando de lado algunas excepciones, ahora sabemos que somos el producto de un diálogo constante entre la genética y el entorno. Sin embargo, todavía es un misterio cómo surgen los pensamientos y las emociones. Lo que es indudable es que los genes que controlan las sustancias químicas que se liberan en el cerebro ejercen una influencia sutil, pero influencia al fin y al cabo, en esos pensamientos y en esas emociones. Por ello, al investigar sobre la felicidad, la depresión o la sexualidad desde el punto de vista genético, Dean Hammer está descubriendo el abecedario con el que se escribe el libro de nuestras vidas. Naturalmente, el abecedario no es el todo. También hace falta una gramática y una ortografía, y allí es donde entra en juego el entorno y la cultura. Pero, ¿quién podría escribir un libro sin contar con el abecedario? Todo lo que hace el cerebro está influido por los genes que lo codifican. Dean Hammer.